Muchos creyentes hoy enfrentan contextos crecientemente hostiles por causa de su fe. Sí, cuando miramos la sociedad como un todo en el agregado, vemos que la iglesia cristiana, la iglesia fiel, es cada vez más amenazada, cada vez más hostigada y confrontada y desafiada en su rol como columna y baluarte de la verdad. Sí, está claro que es obvio que no hemos resistido hasta la sangre, como dice el autor de Hebreos cuando se dirige a los hermanos que están efectivamente sufriendo persecución severa. Nosotros estamos lejos de eso, pero sí hoy, en comparación con unos años, pocos años atrás, lo podemos percibir como una realidad mucho más cercana. Y por tanto, debemos prepararnos para enfrentar lo que Dios en su providencia y en su soberanía disponga para su iglesia. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de la persecución por causa de la fe. De hecho, la persecución es probablemente la prueba que más frecuentemente enfrentan los creyentes en el contexto del Nuevo Testamento. Prácticamente todos los creyentes del Nuevo Testamento en algún momento de su vida enfrentan algún episodio de persecución violenta por causa de su fe en Cristo. Si miramos un poquito en la Biblia, la persecución y en el Nuevo Testamento nos deja claro que es algo que debemos esperar como casi una característica de la vida cristiana. Jesús la enfrentó, los apóstoles la enfrentaron, los primeros creyentes la enfrentaron, la iglesia continuará enfrentándola, y aún luego de que el Señor venga a buscar a esa iglesia en el período de la tribulación, la persecución, dice la Biblia, que será más dura y más severa que nunca antes. El apóstol Pedro, por ejemplo, quien sufrió persecución en carne propia y quien fue martirizado por causa de su fe, él cuando está escribiendo su primera epístola, ¿sí?, a los expatriados de la dispersión, hermanos que están enfrentando persecución severa, les anima recordándoles la esperanza viva que está reservada en los cielos para ellos, dice en el 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Y les deja claro que las pruebas que ellos están enfrentando son precisamente eso, son pruebas que tienen un objetivo noble, un objetivo eterno por parte de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. 1 Pedro 1, versículos 6 al 7, hablando de la esperanza, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro de ninguna manera niega el costo y el dolor de la aflicción de esta prueba, pero resalta que esto es algo que Dios usa para probar y para purificar la fe, de manera que nuestra fe dé gloria y honra al Señor. En 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14, agrega, amados hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera cosa extraña, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La persecución que podamos enfrentar, según nos enseña la Biblia, así como esa persecución que estaban enfrentando estos hermanos a quienes Pedro escribe, esta persecución es en última instancia una prueba de nuestra fe, para purificarla de manera que glorifique al Señor. Y como tal, es entonces un motivo de gozo y de bienaventuranza, porque también al experimentarla nosotros, Dios nos confirma que somos verdaderamente creyentes y herederos de esa esperanza eterna. Ahora, ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿por qué tenemos que enfrentar persecución? ¿No hay otra forma de que Dios trabaje en nuestra vida? Sin duda hay formas. Dios es Dios y puede trabajar de la forma que quiera. Pero la Biblia igual nos enseña por qué los creyentes enfrentamos o enfrentan persecución. En el pasaje que leímos de lectura devocional, Juan 15, versículos 18 en adelante, nos explica justamente las razones. Y entre otras cosas dice, pero porque no sois del mundo, dice Jesús a sus discípulos,
antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Luego agrega en el versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a Jesús. Y hoy Jesús no está físicamente con nosotros, así como no estuvo durante el periodo del libro de los Hechos, luego del capítulo 1. Entonces, ¿a quién aborrece el mundo? Bueno, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aborreció a los apóstoles en primer lugar, aborreció a los primeros creyentes y con el correr del tiempo aborrece a cada una de las generaciones de creyentes. Con distinta intensidad, por momentos más, por momentos menos. Por momentos se materializa y se manifiesta de forma más violenta, por momentos menos. Pero el mundo que está bajo el dominio del maligno aborrece a Jesús y por tanto aborrece a la iglesia de Cristo. Y es por eso que tanto Pedro como Pablo se refieren a la persecución y a las diversas pruebas que podemos sufrir por causa de la fe como los padecimientos de Cristo. Pablo dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es por eso también que Pedro dice en 1 Pedro 4:13, que leímos recién, que debemos gozarnos en estas circunstancias, ya que sufrir padecimientos por causa de nuestra fe es una demostración que somos uno con Cristo. El mundo nos ataca, pero está atacando a Cristo. Ahora, hay otras razones también para gozarse en la persecución. En 2 Corintios 12:10, el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué se goza? Bueno, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, tal como le dijo Dios a Pablo. La prueba de nuestra fe nos hace fuertes. Nos hace fuertes no en nosotros mismos, no nos levanta la autoestima, al contrario, nos baja la autoestima y nos hace fuerte en Cristo, en el poder de Dios. Muchos otros pasajes hablan sobre esto. ¿Sí? Marcos 13, 2 Corintios 1:5, Filipenses 3:11, 2 Corintios 11, versículos 23 al 30. ¿Sí? La Biblia nos enseña claramente que la persecución es algo que como creyentes debemos esperar. Debería suceder eventualmente en la vida de un creyente. Y debería ser también un motivo de gozo para cada creyente. Por supuesto, esto no quiere decir que vamos a desear o vamos a buscar activamente ser perseguidos. No tiene ningún sentido hacer eso. Eso no está en nosotros, el determinar eso, el tiempo, ni la forma, ni la manera. Tampoco quiere decir que nos alegremos cuando otro hermano está sufriendo persecución, porque sé que es de bendición para él. No es el punto. Sin embargo, en nuestra confianza, en nuestra dependencia, en la providencia de Dios, podemos enfrentar gozosos la prueba. Toda vez que es Dios, el soberano Dios, quien permite en nuestra vida lo que suceda para glorificarse en nosotros. El gozo viene de reconocer que la prueba perfecciona nuestra fe y afirma nuestra confianza en el Señor y nuestra dependencia en su poder. Afirma nuestra certeza de la recompensa eterna. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, como les decía antes, el capítulo 4 tiene como tema central el comienzo de la persecución de la iglesia. Hechos nos permite ver de forma muy clara cómo la hostilidad contra la iglesia y contra la predicación del evangelio surgió casi inmediatamente después del nacimiento de la iglesia. Y Lucas dedica especialmente tiempo y espacio, casi todo el capítulo 4, para narrar este episodio, donde comienza abiertamente la persecución y la hostilidad contra la iglesia. Esto marca el comienzo de algo que, como dijimos, sería característico de la iglesia, en la medida que la iglesia se mantiene fiel a su llamado y permanece fiel en la palabra de Dios. Entonces,
antes de ir de lleno al capítulo 4, recordar un poquito el contexto de este capítulo. ¿En qué se enmarca? Bueno, en el libro de Hechos, ¿sí?, que nos está contando la historia de la iglesia, entre otras cosas, y el avance de la Gran Comisión. Y hasta ahora esta historia es muy breve. Sí, el nacimiento de la iglesia está registrado en el capítulo 2. ¿Se acuerdan de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén? Hay unos 120 creyentes que se quedan en Jerusalén en obediencia al mandato del Señor, que esperen el espíritu de la promesa. Y allí, capítulo 2 dice, el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, unos 10 días aproximadamente después de la ascensión de nuestro Señor, el Espíritu Santo desciende con poder, con fuerza y con manifestaciones sobrenaturales, con un estruendo, con lenguas como de fuego, ¿sí?, que se posan sobre cada uno de los presentes allí. Y dice la palabra que al escuchar este estruendo una multitud se reúne y los creyentes comienzan a hablar en diversas lenguas de forma tal que cada uno de los que está escuchando, y eran personas que venían de diversas partes del mundo, judíos de distintos trasfondos y prosélitos, que hablaban distintas lenguas, cada uno dice escucha en su lengua original. Les oía glorificar, dar gloria a Dios a estos creyentes que habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, aprovechando este contexto, Pedro se pone de pie y pronuncia su primer sermón, el primer sermón que tenemos registrado en el contexto del libro de Hechos, con posterioridad a la ascensión de nuestro Señor Jesús. Pedro predica a Cristo como Señor, predica a Cristo como el Mesías prometido. Hechos 2:41 dice que al finalizar ese mensaje, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, un impacto tremendo de esa primera predicación del Evangelio. Y ahí es cuando nace la iglesia. Y mientras estos creyentes están en Jerusalén, se congregan, dice el versículo 46, cada día en el templo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. El crecimiento es repentino y acelerado. Unos días después, capítulo 3, tenemos la curación del cojo. ¿Sí? Esta persona que desde su nacimiento sufría de esta enfermedad y que lo colocaban normalmente en la puerta de la hermosa del templo a pedir limosna. Hechos 3, versículos 1 al 11. Pedro y Juan, entrando al templo, mediante el poder del Señor Jesús, le sanan. Un milagro muy visible sobre una persona muy conocida. El hombre ya tenía más de 40 años, dice al final del capítulo 4, dice, y esto inmediatamente llamó la atención de una multitud que se congregó en el pórtico de Salomón. Y allí, una vez más, Pedro no desaprovecha la oportunidad y pronuncia su segundo sermón, que está registrado en Hechos 3, del versículo 12 al 26. El mensaje precisamente apunta a Cristo. Es por su poder que el cojo fue sanado. Y solo en Él hay salvación. El mensaje de Pedro, una vez más, al igual que el del capítulo 2, es muy confrontativo con una audiencia judía. Y él le dice, ustedes mataron al Señor, ustedes mataron al Mesías y deben arrepentirse. Y así llegamos al texto de hoy. Hechos 4, versículos 1 al 31, un texto largo, y ustedes saben que yo además soy de predicar largo, entonces oren por mí, por favor. Lucas aquí, capítulo 4, describe en detalle y con precisión cronológica los principales hechos, diálogos, decisiones, acciones que tienen lugar durante estos 2 días, al finalizar el día de la curación del cojo y el día inmediatamente después en Jerusalén. Dice así, vamos entonces a Hechos 4, versículos 1 al 31. Hablando ellos al pueblo, esto es todavía el día de la curación del cojo, ellos todavía están hablando a la multitud, vinieron sobre Pedro y Juan, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes.
Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Y por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos entonces una descripción muy precisa y muy detallada y extensa de todo lo sucedido y las diversas reacciones que van teniendo lugar, tanto de los judíos como de los apóstoles en estas conversaciones y en estos intercambios. Lo primero que observamos es que distintas personas reaccionan de forma muy diferente a lo que han visto y a la predicación del Evangelio por parte de Pedro. Por un lado, el versículo 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aquí hay una conversión masiva. Un gran número de los presentes responde positivamente al mensaje de Pedro. Y aquí la expresión que se traduce como varones es literalmente varones, hombres, género masculino y adultos. Es decir, es un grupo selecto, 5,000 de esos. Si sumamos entonces mujeres y menores que podrían estar, tenemos una multitud. Que se suman a los miles de Pentecostés y a los que se añadían cada día, según vimos el relato de Hechos 2:47. Todos estos se reunían en el templo, los que ya se habían convertido, y ahora se suman estos otros. El templo era gigante, tenía gran capacidad, gran capacidad para albergar miles y miles de personas, pero definitivamente este grupo ya tenía una presencia significativa en el contexto del templo, ¿sí? Que no era el templo cristiano evangélico, era el templo judío, era el centro, el núcleo, el corazón de la religión
judía. Allí la iglesia se congrega y allí la iglesia se está multiplicando velozmente. Esta, ya a esta altura, es una mega iglesia, como podríamos decir hoy. Su impacto es tan grande y tan acelerado que claramente ya están causando un revuelo en Jerusalén y esto dispara de alguna manera la reacción de los líderes judíos. Hasta aquí, Hechos 2:47 nos dice que estos primeros creyentes tenían favor con todo el pueblo. Sin embargo, evidentemente su crecimiento y su mensaje desafiaba y cuestionaba cada vez más la doctrina y la relevancia de los líderes judíos. Y esto entonces da pie a lo que es la reacción de otro grupo, la reacción negativa de los líderes religiosos. Versículo 1 al 3 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos están hablando todavía con el pueblo, enseñando, predicando, quizás respondiendo preguntas, no lo sabemos. Están hablando, mientras están hablando los apóstoles, ellos interrumpen directamente y los agarran. Le echan mano, dice, los apresan. ¿Quiénes eran ellos? En primer lugar, aquí hay tres grupos mencionados, los sacerdotes. Sí, los sacerdotes que oficiaban los sacrificios, ministraban en el templo, era parte de su trabajo, parte de su rol. Ahora, había 24 divisiones, 24 grupos que estaban organizados para servir a lo largo del año en un promedio de 2 semanas cada uno. Entonces, no sabemos quiénes exactamente eran estos sacerdotes, eran los que estaban de turno probablemente, a quienes le tocaba ahí. ¿Se acuerdan Zacarías, padre de Juan el Bautista? Él está de turno cuando él recibe la visión. Bueno, aquí obviamente están también estos sacerdotes, parte del grupo que reacciona negativamente. En segundo lugar, dice, con el jefe de la guardia del templo. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la guardia del templo? Bueno, es como la policía del templo. Ellos eran judíos y por supuesto, en el templo, a partir de determinados límites, los gentiles no podían entrar. Pero había que mantener el orden porque Israel está bajo el dominio del imperio romano, y si algo era importante para Roma era mantener el orden en cada una de sus colonias o de sus regiones. No podían darse el lujo de que hubiera alborotos, de que hubiera revueltas, mucho menos. Y había que mantener el orden dentro del templo, especialmente que congregaba miles y miles de personas, especialmente en los días de fiesta. El jefe de la guardia es como el policía jefe de este grupo, que como les digo es un grupo judío, pero que cumple un rol de seguridad estrictamente. Y los saduceos, tercer grupo, que eran descendientes de sacerdotes, pero que años atrás, ya en el tiempo de los macabeos, habían formado un partido que controlaba básicamente el templo. Ellos eran los que tenían el manejo, toda la administración del templo, ¿sí? Y estaba también el sumo sacerdote, ¿sí? Anás y Caifás, que son mencionados luego en el versículo 6, que también eran de los saduceos. Si los saduceos eran un grupo relativamente pequeño en comparación con los fariseos, que eran muchos más y que estaban dispersos por toda Judea, pero tenían gran poder económico y político. Ellos estaban en Jerusalén, en la capital, donde se cocinaban las cosas importantes. Y ellos estaban en el centro de ese lugar que era el templo. Y allí era donde se definían las cuestiones. Ahora, dado que su rol y su fuente de ingresos principal era la administración del templo, básicamente lo que vemos es en la historia que ellos desaparecen con la destrucción del templo en el año 70. Así como también cesa el rol del sacerdocio, al no haber más sacrificios. Ahora, ¿cuál es la motivación con la que esta gente reacciona y le echa mano a los apóstoles? Bueno, por supuesto, la policía del templo, la guardia del templo podría haber temido un alboroto, los saduceos quizás estarían también preocupados por eso, al ver todo este revuelo que se está generando con este nuevo movimiento, ¿sí?, que es la iglesia. Eso, por supuesto, les traería definitivamente problemas con los romanos. Pero Lucas dice que ellos intervinieron porque estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
Ahora, la palabra que se usa aquí, que se traduce como resentidos, es muy fuerte en el griego y literalmente significa furiosos. Furiosos ellos intervienen. ¿Por qué estaban furiosos? Bueno, porque ellos, los apóstoles, estaban enseñando al pueblo, anunciando la resurrección de los muertos. Entonces, por un lado, claramente les molestaba que otra persona que no sea del círculo cercano a ellos estuviera enseñando y siendo popular entre los judíos. Eso ya de por sí era una amenaza. Pero además, ellos eran de Galilea, eran del vulgo, iletrados, mucho más, era casi humillante para ellos, para los saduceos y para todo este grupo de dirigentes judíos. Era casi humillante que vinieran otras personas, aunque fueran judías, muy poco calificadas desde el punto de vista académico y que tuvieran semejante impacto. Pero por otro lado, como sabemos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Recordemos cuando ellos se acercan a Jesús para tentarle y para probarle, preguntándole acerca de la resurrección, Lucas 20, 27. Ellos no creían en la resurrección, ellos básicamente solo se enfocaban y se apoyaban en el Pentateuco, y según ellos el Pentateuco no apoyaba la resurrección. Jesús les muestra que sí, los corrige, pero ellos a esta altura, como no creen en Jesús, tampoco le creen a Jesús en lo que Él dice, siguen sin aceptar la resurrección de los muertos. Entonces hay una cuestión ahí doctrinal también importante. Y aquí la intervención, les echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente porque era tarde. Bueno, claramente era tarde. Según vemos en el capítulo 2, habían pasado por lo menos un par de horas desde que entran los apóstoles hasta que esto sucede. Y según la tradición, el Sanedrín, que nucleaba a todos los líderes de Israel y se reunían en el templo, lo hacían normalmente un poquito más temprano de lo que ya era esta hora. Entonces la sesión queda para el día siguiente, había que convocar a todas estas personas. Lo más fácil para cortar de llano el episodio es detenerlos, ponerlos presos. No sabemos si lo hicieron con violencia o no, pero lo cierto es que quedan presos. Y aquí viene el cuestionamiento. A partir entonces del versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aquí tenemos el liderazgo máximo de Israel. Esto es el Sanedrín reunido aquí, que estaba conformado por 70 personas más el sumo sacerdote, 71 en total. Y el sumo sacerdote oficiaba como presidente del Sanedrín. Lo conformaban gobernantes, que eran fundamentalmente saduceos, ancianos, es decir, hombres respetados de la ciudad, escribas, estos eran básicamente los doctores de la ley, los más instruidos en la ley, y fundamentalmente eran fariseos. Y también el sumo sacerdote y sus familiares. Aquí se menciona específicamente a Caifás, que también era saduceo y que era el sumo sacerdote de ese momento. Y él fue, recordaremos, el sumo sacerdote también de turno cuando juzgaron a Jesús y le crucificaron. También se menciona a Anás, que era el suegro de Caifás y quien había sido sumo sacerdote décadas atrás. Ahora él, una persona astuta, habiendo sido sumo sacerdote en su momento, durante muchos años, se encargó de, con posterioridad a él, ir ubicando familiares directos, de manera de mantener su influencia y poder sobre el Sanedrín. Anás era probablemente la persona más influyente del Sanedrín en ese momento, y por algo también se la menciona con nombre aquí. Ahora, el Sanedrín tenía autoridad para juzgar diversos asuntos, principalmente civiles, pero no podía imponer la pena de muerte. Sí, esa es la razón por la cual Jesús es enviado, ¿se acuerdan?, a la autoridad romana. Eran los romanos los únicos que podían aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿se acuerdan toda esta discusión que hay en su momento? Ahora dice que el Sanedrín los trae, los llaman, los convocan al día siguiente y los ponen en el medio. Imagínense estar Pedro y Juan en el medio y estar ahí el cojo, ex cojo que ya ha sido sanado, y más de 70 personas muy prominentes, acostumbrados a tomar decisiones y a imponer su voluntad a su gusto,
cuestionándoles. Y además jugando de local, porque estaban en el lugar donde ellos se reunían normalmente, que era, por lo que creo, que según recuerdo, era la zona oeste del templo. Ahora, la pregunta que ellos le hacen es casi inmejorable. Esto de con qué autoridad o con qué poder ustedes hicieron lo que hicieron. Casi inmejorable, y abre la puerta y deja la oportunidad muy abierta ahí, para que Pedro y Juan, ya desde una perspectiva de evangelistas, puedan exponer breve pero claramente el Evangelio y confrontar a estas personas. ¿Cuál es la respuesta de Pedro entonces? Versículos 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Un pasaje muy conocido, una respuesta muy conocida y contundente de Pedro. Notable aquí, Pedro responde con mucho respeto, comienza con mucho respeto dirigiéndose a las autoridades, pero con mucha audacia y valor y contundencia. Y dice aquí, lleno del Espíritu Santo, es decir, bajo el control del Espíritu Santo. Esto no significa que Pedro estaba en un éxtasis y que perdió noción de lo que estaba diciendo y el Espíritu Santo solo se apoderó de él. Todo lo contrario. Pedro es muy consciente de lo que está diciendo y es muy consistente lo que él dice con lo que él viene diciendo en sus exposiciones anteriores. Pero está bajo el completo dominio de Dios. Él está confiando plenamente en Dios y en el poder de la palabra de Dios. Él está siendo dotado con la sabiduría que proviene de lo alto y con el entendimiento que solo Dios le puede dar y esa capacidad de reaccionar con esa agudeza. Esta misma expresión se repite, lleno del Espíritu Santo, exactamente así como está aquí, se repite en otras 5 oportunidades. En la traducción al español hay otras más oportunidades parecidas, ¿sí? Pero no siempre la acepción es la misma. Sin embargo, en todas estas expresiones se resalta que básicamente se resalta como una característica de los creyentes en el contexto del libro de Hechos. Ellos están llenos del Espíritu Santo. Ellos lo que hacen, lo hacen llenos del Espíritu Santo. En definitiva, es Dios el que está obrando en su pueblo y a través de su pueblo para el avance de su obra y el cumplimiento de su voluntad. Es Dios, entonces, quien en su maravillosa divinidad y poder puede combinar la voluntad humana y su propia voluntad para obrar a través de la vida de una persona. Y así es como Pedro está obrando en este caso. Este es un muy buen ejemplo, de hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús advierte a sus discípulos? Lucas 12, 11 al 12, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lo primero que Pedro hace aquí es dejarles claro que ellos los están acusando de algo que no está prohibido. Ellos lo que han hecho es hacer bien a un hombre. No había dudas de que este hombre estaba enfermo, por años lo había estado y era muy conocido. Y no había dudas de que ahora el hombre estaba sano. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era la infracción? Ese es de alguna manera el cuestionamiento. Díganos ustedes, ¿en qué manera lo que estamos haciendo es injusto delante de Dios o es incorrecto? Esto es claramente todo lo contrario, una gran demostración de poder. En segundo lugar, Pedro responde a la pregunta que le hace el Sanedrín: ¿con qué autoridad o con qué poder hiciste esto? Haciéndolo notorio no solo al Sanedrín, no solo se dirige al Sanedrín, sino que se dirige al pueblo. Probablemente había otras personas que estaban escuchando también y que estaban auditando ahí la reunión. Esto fue hecho, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Al usar esta expresión, Jesucristo, Pedro está diciendo Jesús el Mesías, Jesús el Salvador de Israel, Jesús
el que todos los judíos esperábamos, en su poder fue sanado esta persona. Ahora este Jesucristo, este Mesías, es a quienes ustedes crucificaron, dice el versículo 10, y a quienes Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano, dice Pedro. Y aquí es como que se invierten los roles, y es Pedro ahora el que está tomando la ofensiva y acusando a quienes lo acusaban. Ustedes mataron al Mesías prometido. Ellos de hecho eran los mismos quienes días atrás nomás habían juzgado y habían condenado a Jesús. Ustedes nos acusan ahora a nosotros por hacer lo bueno, mientras ustedes mataron al Mesías de Israel. Y más aún, el Mesías crucificado por ustedes ha resucitado. Esa es una pésima noticia para ellos, para los culpables, porque ahora Él vengará su sangre. Él está vivo y está tan vivo que esta persona fue sana, fue curada por su poder. Las sanidades eran las señales que acompañarían al Mesías. Las sanidades que ahora se hacían por mano de los apóstoles eran las mismas que se hicieron en su momento por mano de Jesús. Isaías 35, 5 y 6 deja claro que las sanidades, los cojos, dice, saltarán, brincarán por el poder del Mesías. Y esa será la señal. Ellos lo rechazaron, ahora los apóstoles están repitiendo las mismas señales, una nueva oportunidad para que ellos consideren el poder que estaba siendo desplegado, el nombre en el cual esta persona estaba siendo sanada. Y Pedro también cita el Salmo 118, el cual a la luz de las 2 o 3 veces que se cita en el Nuevo Testamento, Efesios 2.19 y 1 Pedro 2.4 también se cita esta misma porción del Salmo 118, versículo 22. Nos permite interpretar claramente esa cita y esa referencia como una referencia mesiánica. Jesús, el Mesías, es la piedra desechada por los edificadores. Y aquí los edificadores tienen nombre y apellido. Son ustedes, le dice Pedro. Son los líderes de Israel, quienes debían velar por el bienestar espiritual de la nación, pero que en su ambición personal y en la dureza de su corazón y en su ceguera rechazaron al Cristo. Y es ese Jesús, habiendo resucitado, quien ha venido a ser la cabeza del ángulo, la pieza más importante de la construcción, el de mayor preeminencia, el de mayor valor y el de mayor autoridad. Ese Jesús a quien ustedes crucificaron está sentado hoy en el trono, a la diestra de Dios. Y Pedro, al responder a su interrogatorio aquí, pasa entonces a presentar el Evangelio y lo hace de una forma muy directa y frontal. Por un lado, acusando directamente a su audiencia del pecado que habían cometido. ¿Sí? Ellos siempre tenían excusas y ellos dirían, no, son los romanos los que ejecutaron a Jesús. Nosotros no tenemos autoridad para matar. Pero ya sabemos cómo fue la historia, ¿no? El mensaje es duro y confrontativo, pero es la verdad, es lo que ellos necesitan escuchar, ellos necesitan comprender lo que han hecho. Necesitan comprender la magnitud y las consecuencias de su pecado para poder avanzar entonces a un arrepentimiento genuino y a la salvación. La presentación de Pedro no deja lugar a dudas sobre la culpabilidad de ellos. Y este entendimiento es un requisito fundamental. Sin genuino arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y esto es lo mismo que Pedro hace en Hechos 2 en su primer sermón, en Hechos 3 en su segundo sermón, lo hace aquí en Hechos 4, lo hace en Hechos 5:30, confrontando duramente a su audiencia, especialmente cuando es de origen judío, de trasfondo judío, por el pecado que cometieron de haber rechazado al Mesías. Ahora, Pedro no solo marca el pecado, la presentación del Evangelio no es solo condenar a la gente por su pecado, sino que también muestra la salvación. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Hay salvación, hay una oportunidad, hay gracia, pero solo en el nombre de Jesús. Deben creer en Jesús, deben poner su fe en Él.
una tremenda declaración de la gracia de Dios, pero también una tremenda declaración de la exclusividad del Evangelio. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Y aquí entonces una especie de disyuntiva que se les presenta, ¿sí? a los líderes. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los acusadores están aquí en una situación prácticamente sin salida. Por un lado, los argumentos presentados por los apóstoles son contundentes y son autoritativos. Y mucho más cuando ellos se dan cuenta de que estas personas les están confrontando de esta manera sin haber sido educados formalmente en las escuelas rabínicas, en el estudio de la ley. No eran expertos de la ley. Esto no quiere decir que no sabían leer ni escribir, no eran expertos al nivel que lo eran estas otras personas que conformaban el concilio. Ellos están perplejos al escuchar a estos galileos y naturalmente eso los vuelve a vincular con Jesús. No solo los milagros los vinculan con Jesús, la forma en que hablan también los vinculan con Jesús. Recuerden también cuando ellos se sorprendieron de cómo Jesús hablaba y de su autoridad y de su conocimiento, a pesar de que Jesús tampoco había estudiado formalmente en la escuela rabínica. ¿Sí? Juan 7:15 dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado respecto de Jesús? Por un lado, entonces, los argumentos que le está presentando Pedro son contundentes. Por otro lado, el hombre sanado estaba allí y ellos no han hecho nada malo. No hay nada de qué acusarlos. El milagro había tenido lugar. No solo no habían hecho nada malo, sino que habían realizado una demostración de poder tremenda. Entonces, en esta situación compleja, ellos les piden a los apóstoles que salgan para poder discutir en privado, y así plantean, versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora, cuando uno analiza lo que esta gente está discutiendo, esto realmente va más allá de lo racional. O sea, tienen todos los argumentos, acaban de ver el milagro, ellos habían visto los milagros de Jesús, ellos eran conscientes de que Jesús había resucitado, más allá de que ellos no lo reconocían, ellos habían engañado a la guardia de la tumba para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo. Ellos sabían todo eso y ahora los tenían ahí enfrente y estaban siendo confrontados y se dan cuenta que no tienen cómo salir de esta situación y en vez de recapacitar y decir, bueno, quizás entonces es hora de reconocer lo que estamos haciendo de nuestro error, no. Vuelven a pararse en su posición dura de rechazo. Y esto nos muestra, en definitiva, que el rechazo a Cristo era una cuestión moral, no una cuestión racional. No era una cuestión de falta de pruebas. No era una cuestión de que nadie les explicó bien, nadie les expuso bien el Evangelio. Ellos no querían creer en Jesús. Ellos odiaban a Jesús a tal punto que lo mataron. Esto es una cuestión moral, es una cuestión del corazón, no una cuestión de la cabeza. Ellos están rechazando a Cristo, ellos están rechazando la soberanía de Dios, por supuesto, y ellos están rechazando el testimonio del Espíritu Santo, que aquí por boca de los apóstoles está siendo bien contundente. Y esto nos hace pensar cuán duro puede ser nuestro corazón pecaminoso. Y cuán duro es el corazón del inconverso, que no hay razón que lo pueda hacer recapacitar, a menos que el Espíritu Santo haga su obra y quebrante el corazón y lo mueva al arrepentimiento. Esto nos hace pensar indudablemente la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. No hay otra forma de resucitar o de dar vida a un corazón muerto, endurecido, un corazón de piedra. Es solo el poder de Dios, en nuestro caso, obrando a través de su palabra, en el corazón de las personas. Luego viene la determinación, la decisión, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sí? Con el corazón endurecido, entonces van de mal en peor, Ellos temen
que este mensaje siga siendo esparcido, así como lo temieron con Jesús. La estrategia con Jesús fue amenazarle primero y luego matarle. No funcionó y ahora avanzan entonces con los apóstoles. Insisten, la misma lógica. Y viene la intimidación. Y llamándolos, versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo primero que hacen aquí es advertirles seriamente que no proclamen más este evangelio. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner complicadas. Porque hasta aquí tenían favor para con el pueblo, popularidad, la iglesia crecía en miles, pero aquí ya hay una advertencia deliberada y explícita, y no de cualquier persona. Los líderes. No hay que avanzar con la predicación, les están diciendo. Ahora, una aclaración. Hoy en día hay contextos específicos donde se nos prohíbe o está prohibido hablar de religión de repente. Puede ser en un trabajo, por ejemplo. Uno firma un contrato, va a trabajar y se nos pide que en determinado horario, por favor, ciertos temas no toquemos. Política, religión, bueno. Pero eso es una decisión voluntaria. Uno ingresa, firma un papel. Aquí, en contrario a eso, lo que está pasando aquí es que hay una advertencia para un cese permanente y en todo lugar y en todo momento y de toda persona de hablar respecto de Jesús y en particular de su resurrección. Esto es distinto. Ahora, esta advertencia no parece estar acompañada de una amenaza grave o una pena específica asociada en caso de incumplimiento, pero claramente, según los antecedentes del Sanedrín, si ellos no prestaban atención, podrían ser acusados de rebeldía en casos de no acceder. Y recordemos que en el contexto del templo, la guardia del templo era la que mandaba. La respuesta contundente de los apóstoles, versículo 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ahora ya son los dos mencionados juntos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan, ahora ya, como decíamos, mencionados juntos, responden de forma muy respetuosa, juzgan ustedes, pero también contundente y en forma muy inteligente. Digan ustedes si lo que estamos haciendo es justo o no delante de Dios. Digan ustedes. Pero nosotros obedeceremos al Señor. U obedecemos a ustedes, u obedecemos al Señor. Pero lo que nos están pidiendo va en contraposición a lo que Dios nos pide. Nosotros obedeceremos al Señor, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nos recuerda lo que estamos estudiando en 1 de Juan, los primeros versículos, donde el mismo Juan, que está aquí presente décadas después, sigue hablando de lo mismo, sigue predicando de la misma manera, testificando y anunciando lo que han visto y oído, contemplando lo que hemos visto y oído, contemplado y palpado con nuestras propias manos, tocante al verbo de vida, a Jesucristo, el Señor. Hay una casi obligatoriedad, una imposibilidad de no cumplir esto para el verdadero creyente, de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen ellos. Y luego la amenaza, versículos 21 y 22, y la impotencia de los líderes. ¿Sí? Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, dice, versículo 21, por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ante la respuesta de Pedro y Juan, el Sanedrín, claramente impotente, y debido al peso de la evidencia del milagro, debido a los argumentos de los apóstoles y debido a las limitaciones legales que ellos tenían en el contexto del Imperio Romano, saben que no pueden hacer nada, por lo menos en ese momento. Entonces proceden a amenazarles deliberadamente. Y aquí es cuando se traza esta línea clara. Ellos marcan una línea, marcan la cancha, como se dice, y si ellos cruzan esa línea, deberían enfrentar las consecuencias. Las amenazas aquí ya son concretas. Cárcel, castigos físicos, exclusión social e incluso la muerte le podrían seguir. Aquí ya las reglas están. Se marcó una línea. Y es muy importante aquí no perder de vista el contexto, ya que uno podría pensar, bueno, pero estos apóstoles
se dan cuenta que no tienen forma de avanzar, que no les van a hacer nada. Sí, en ese momento no les van a hacer nada. Pero ellos tienen muy presente lo que ellos días atrás hicieron con Jesús. Ellos saben quiénes son. Ellos saben la capacidad que ellos tienen de tergiversar las cosas, de sobornar personas y de torcerlas los argumentos a su favor para imponer su voluntad. Ellos saben. Ellos saben también que Dios está con ellos. Ellos saben que Dios en su providencia permitió la muerte del Mesías, seguido de su resurrección, para el cumplimiento de su voluntad. Ellos ahora lo entienden. En su momento no lo entendían, ahora lo entienden. Y ellos están confiados en la soberanía de Dios. Dios está cumpliendo su voluntad. Pero la voluntad de Dios no los exime necesariamente de que pudieran padecer. Ellos no están seguros si la voluntad de Dios es que al día siguiente mueran por causa del Evangelio. Y ellos tienen que tomar ahora una decisión. La tentación natural sería decir, bueno, está bien, entendemos, con respeto, todo, nosotros tenemos nuestra posición, ustedes la de ustedes. Busquemos un punto intermedio. Acomodemos quizás un poquito, qué cosas le molestan más. Bueno, vamos a tratar de ser cuidadosos con eso. Tratemos de asegurar una coexistencia pacífica, ¿sí? Como hoy se promueve en todos los ámbitos. Bueno, el libro de los Hechos nos muestra que ellos no hicieron eso. Ellos no hicieron eso. No lo hicieron los apóstoles, no lo hicieron esa primera generación de creyentes, no lo hizo la verdadera iglesia del Señor hasta el día de hoy. Ellos fueron fieles a aquel que los llamó. Ellos fueron fieles. Ellos no cedieron a lo que podría haber sido la solución casi más natural. Y no vamos a avanzar al resto del pasaje porque ya estamos con el tiempo bastante justos, pero sí podemos pensar brevemente en algunas lecciones que podemos extraer de estos primeros puntos. Si la persecución de la iglesia, cuyo comienzo está registrado aquí en el libro de los Hechos, va a ser parte desde este momento en adelante de la vida de la iglesia y casi de la realidad cotidiana de los creyentes. Y lo será, así como lo es hoy en día y lo será hasta que el Señor regrese. ¿Qué podemos aprender? Algunos de los elementos, los próximos quedarán para la próxima. ¿Qué elementos de los que aquí se mencionan pueden ser aplicables hoy a nosotros? Es un desafío, como siempre decimos, hacer este ejercicio porque esto es una narración, una descripción de lo que está pasando. No es obvio que todo lo que se diga y todo lo que pase ahí sea una doctrina aplicable hoy directamente para nosotros, pero sí podemos ver qué elementos Lucas va repitiendo luego en el libro de Hechos y qué elementos son confirmados también por las epístolas, así como por los evangelios. En primer lugar, algunos elementos, algunos de estos los tomé también de lo que menciona el pastor MacArthur en este aspecto. Sumisión a las autoridades y a las circunstancias determinadas por Dios. Tal como Romanos 13 nos enseña, debemos someternos a toda autoridad, porque es puesta por Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos. La actitud de los creyentes es de suma humildad y de sumo respeto para con las autoridades. A pesar de la hostilidad evidente, a pesar de la forma en que ellos los están tratando, que intervienen, que los ponen presos sin ninguna razón, aún cuando los líderes cuestionan seriamente los argumentos de los apóstoles, aún cuando los amenazan, ellos los tratan con mucho respeto y de acuerdo al orden preestablecido de las cosas, hablan cuando tienen que hablar, reaccionan de la forma apropiada, no incitan a la multitud a levantarse, a hacer una revuelta, para nada, no arman alboroto, no son irrespetuosos en la forma de comunicarse en absoluto. Se someten a las autoridades públicas que Dios estableció. Por supuesto, dentro de los límites que la Biblia enseña. Es decir, la obediencia a la autoridad civil, en la medida, la llevamos a cabo en la medida que eso no implique desobediencia a lo que Dios explícitamente nos manda en su palabra. Y eso lo vemos luego. ¿Sí? Entonces ellos son respetuosos, pero cuando tienen que decir que no, es no, porque ahí el argumento es o es a ustedes o es a Dios. No nos pongan en esa situación, dice, porque vamos a obedecer a Dios.
Ahora, implícitamente esta sumisión a las autoridades de turno es una sumisión completa a la autoridad y soberanía de Dios, quien ordena y dispone todas las cosas en la vida del creyente. Y esto sin duda es algo muy aplicable para nosotros en este contexto. En segundo lugar, dependencia absoluta de Dios. Aquí se dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba controlando a Pedro. Ahora, este requisito es algo que solo los cristianos, por supuesto, podemos cumplir. Ningún no creyente tiene el Espíritu Santo. Por tanto, nadie podría depender de esta manera, como los discípulos lo están haciendo, de Dios. La autoridad, la sabiduría y el poder son de Dios, y así debe serlo siempre en la vida del creyente, no solo cuando enfrentamos persecución. Recordar siempre que la obra no es nuestra, que cada palabra que decimos, que pronunciamos, cada decisión que tomamos, lo hacemos en el nombre del Señor, y el Espíritu Santo debería estar gobernando nuestra vida en cada momento. La obra no es nuestra, es del Señor. Y al mismo tiempo, si nos persiguen, no nos persiguen a nosotros, persiguen al Señor. Algo notable en esta sección completa es cómo Lucas describe la conversación y toda esta interacción entre los apóstoles y el Sanedrín y los argumentos que presentan. Todo gira en última instancia en torno a Jesús. Si ustedes leen una y otra vez el pasaje, todo gira en torno a Jesús. Es su poder el que sanó al cojo, es su mensaje el que proclaman los apóstoles, es a Él a quien los judíos crucificaron y todavía rechazan, es a Él, es Jesús quien mandó a los discípulos predicar, y es a Él a quienes los discípulos no pueden deshonrar o desobedecer. Desde el punto de vista de los discípulos, de los apóstoles, aquí no hay nada que cuestionar. Ellos, los líderes religiosos los están amenazando aún de muerte quizás. Ellos no tienen nada que cuestionar. El Señor manda y ellos son simples esclavos, obedientes. Y eso lo dice luego, cuando en la oración de los versículos finales, ellos se reconocen como siervos, doulos, esclavos literalmente. Nada que cuestionar. Solo obedecer al Señor. Ahora, por supuesto, para experimentar esta llenura del Espíritu Santo y esta dependencia de Dios, debemos caminar en obediencia permanente, en santidad, cada día de nuestra vida y en todos los ámbitos de nuestra vida. Esa es la única forma en la que podemos asegurar. Y en tercer lugar, una proclamación valiente del Evangelio en medio de la persecución. Esto es algo que los discípulos, las epístolas mencionan reiteradamente. Sí, Pablo pide oración frecuentemente por él para que pueda predicar con valentía, con denuedo, con confianza. Mediante la persecución, Dios abre puertas y eventualmente lleva a sus hijos a lugares o a contextos o frente a personas que quizás jamás tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hay que aprovechar esas oportunidades. Hay que aprovechar esas oportunidades y hay que hablar con denuedo, con confianza, con valor, la palabra del Evangelio. Hay que confrontar el pecado, hay que presentar el Evangelio completo, no solo lo que sabemos que va a caer bien y que no va a generar problemas. Hay que ofrecer la salvación en Cristo y solo en Cristo. La predicación no fue solo valiente, sino también exclusiva. ¿Sí? No hay otro mensaje. Hermanos, hasta aquí llegamos. La persecución comenzó ese día para la iglesia del Señor. Por supuesto, en la Biblia tenemos persecución a los profetas, al Señor mismo, pero ahora ya en la era de la iglesia, aquí comienza. Continúa hasta el día de hoy. No sabemos cómo vienen los tiempos hacia adelante. Probablemente vienen complejos. Tenemos que estar preparados. Dios nos dé la gracia para estar preparados, para gozarnos cuando nos toque enfrentar esto, para poder responder en todo tiempo de la manera apropiada, con la confianza de que, como dijo Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por este pasaje tan lindo, tan significativo, que nos
permites estudiar y tan importante para la vida de la iglesia. Gracias, Señor, porque nosotros somos hoy parte de esa misma iglesia, de tu cuerpo. Y, Señor, aún por fe, aún sin estarlo experimentando hoy en día nosotros, podemos por fe agradecer todo lo que has dispuesto de antemano en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de tu iglesia local. Agradecer desde ya de antemano si en algún momento nos das, Señor, ese privilegio, el ser bienaventurados y el ser perseguidos por la fe. Señor, es algo difícil, por supuesto, no es algo que deseamos, pero es algo que entendemos, Señor, según tu palabra. Eventualmente, si nos toca enfrentar, será para glorificarte, será para gozo en nuestra vida también, será para asegurar y purificar nuestra fe y esa esperanza gloriosa. Padre amado, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.